Muchas bendiciones, amada familia. Soy muy feliz y contento de volver a encontrarme con ustedes para el día 13 de la retransmisión de nuestro programa de Conexión 360 y Apocalipsis con el pastor Mario Rondón. Cada noche, amada familia, estamos disfrutando de lo que Dios nos dio el privilegio de disfrutar cada mañana a lo largo de estos 40 días en los cuales hemos estudiado juntos el libro Conexión 360 y el libro de Apocalipsis. Y hoy será una entrega muy especial, como el pastor Mario Rondón había prometido anoche. Hoy tocará un tópico muy especial, así es que alístate, prepárate, abre tu corazón, abre tu Biblia también, tomas lápiz y papel para que puedas tomar nota acerca de las instrucciones que recibirás en este día especial. Quiero agradecer una vez más a todos los amigos, amigas que están conectándose, que están compartiendo, a los que están suscritos. Si no te has suscrito, suscríbete. Pero en este momento quiero motivarte para que compartas con alguien. Un abrazo para Maltina, para Papo Ortiz, un abrazo para Ángela Ascensión, Jacqueline Vélez de Hispanic Prosper, donde tú eres especial, un abrazo. Negra del Carmen, un abrazo, Negra, para ti también. Que la gracia y el amor del Dios Todopoderoso sean manifiesto en tu vida y en la vida de los tuyos. Gracias por estar acá con nosotros también. Por aquí también, déjame aquí enviar este saludo. Veo a alguien más por acá que se conecta con nosotros. Ok, aquí también está, bueno, Diony Bocio. Diony, un abrazo, muchas bendiciones. Gracias por seguirnos desde Roma. Desde la otra parte del mundo está Diony con nosotros. Rosa Carrasco, muchas bendiciones. Madeline, muchas bendiciones. Doris, bendiciones de lo alto para ti una vez más. Chris Mary, bendiciones para ti también. Que Dios derrame sobre ti sus bendiciones. Familia, permítanme orar con ustedes para desde ya entrar y continuar con el estudio de esta noche. Padre Celestial, muchas gracias por tu amor, tus bendiciones. Gracias por permitirnos llegar al día 13 en la retransmisión de este mensaje de las profecías bíblicas con el pastor Mario Rondón. Pido en esta noche que bendigas a cada amigo que está allí conectado, los que posteriormente se conectarán. Señor, por anticipado pedimos que le extienda tu bendición. También quiero aprovechar, Dios, para pedirte por las condiciones climáticas. El estado de New York, estamos en medio de una tormenta. Los días de hoy y mañana, más de 30 condados han sido declarados en estado de emergencia, Señor. Y pedimos que tú cuides a quienes de algún modo tenemos que salir fuera en las calles en medio de esta tormenta. Así es que nos colocamos en tus manos de amor. Coloca en tus manos de amor cada amigo, cada hermano acá en el estado de New York. Que tú les protejas, Señor, que les cuides, que pueda haber calefacción en sus hogares, que no haya ningún accidente, Padre Celestial, que ponga en peligro la vida de alguno de los tuyos. Oro, Dios, en esta hora, convencido de que tu cuidado serás con nosotros y de que esta noche tu palabra, que se renueva cada mañana, ha de renovarse para ministrarnos. Por eso, Dios, lleno de gratitud, oro a ti y te alabo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, disfrutemos en esta noche nevada acá en el estado de New York la presentación de esta noche de Conexión 360 y el libro de Apocalipsis. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Gracias por estar con nosotros, querido amigo, querida amiga. Esto es Conexión 360 y estamos en el capítulo 13 por la misericordia de Dios. Hoy hablaremos acerca de la fe. ¿Sabes? La fe es el oxígeno del alma, el aire. Sin ella la vida espiritual se apaga lentamente. Es por la fe que el ser humano se conecta con Dios y recibe su gracia. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, expresa eso con claridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Escúchame bien, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. La palabra griega para fe es pistis.
no significa simplemente creer que Dios existe, sino confiar plenamente en su carácter. Tener fe no es negar la realidad, sino afirmar que Dios tiene la última palabra sobre ella. La fe no elimina las pruebas, pero transforma la manera en cómo enfrentamos esas pruebas que tienes en tu hogar, con tus hijos, en tu trabajo. Tú necesitas fe para luchar con esas pruebas. La fe es la luz que brilla en la oscuridad. Es el ancla que mantiene firme al creyente en medio de cualquier tormenta, aferrados y agarrados a Dios. El apóstol Pablo escribió, porque por fe andamos y no por vista, en 2 Corintios 5:7. Eso significa que los ojos de la fe ven lo que aún no ha sucedido, gloria a Dios. Y el corazón lo cree porque conoce al autor de esas promesas, y ese autor es Jesucristo. La fe no es estática, no se queda anclada en un solo lugar. Crece cuando te alimentas aquí con la palabra de Dios. Y esa fe se ejercita con la oración y se fortalece con la obediencia. Cada acto de confianza en Dios, por pequeño que parezca, ensancha el alma y prepara el corazón para grandes milagros. Elena G. de White, esa escritora inspirada por Dios, escribió: la fe es el ojo que ve lo invisible, el oído que oye lo inaudible y la mano que toca lo intangible, en el Ministerio de Curación, página 517. Hoy quiero que te conectes. Olvídate de esas preocupaciones, de los pesares, de las luchas que tienes en tu vida y conéctate, porque la fe no siempre cambia la situación, pero siempre cambia el creyente. Quiero repetir eso contigo ahora. La fe no siempre te va a cambiar la situación, pero te va a cambiar a ti y me va a cambiar a mí. Por eso explora y contesta estas grandes preguntas. ¿Qué diferencia hay entre tener fe y tener optimismo? ¿En qué área de tu vida sientes que tu fe necesita crecer y fortalecerse? ¿Qué ejemplos bíblicos de hombres de fe te inspiran a confiar más en Dios? Y ahora comienza a actuar, comienza a moverte. Alimenta tu fe con la lectura de la Biblia diariamente. Habla palabras de fe y no de duda. Y recuerde y agradece a Dios todas las veces que Él responda a tus oraciones. Da un paso de fe en el área donde estés y te sientas con temor, porque si alimentas tu fe, tus miedos morirán. Escúchame bien, si alimentas tu fe, tus miedos morirán. Que la bendición del Todopoderoso continúe con cada uno, cada una en esta hora, y el Señor dé bendiciones a cada familia aquí representada en estos 40 días de oración, de ayuno, de estudio de la palabra, de crecimiento en la gracia en sentido general. Que el Señor pueda dirigirnos, así como se ha pedido, se ha orado, al estudiar su palabra en esta hora. Justamente nos encontramos en un momento
muy especial en el estudio, el día 13 hoy, donde vamos a entrar al tema de los 7 sellos directamente. Ya vimos la antesala, la introducción en los capítulos 4 y 5. Comprender lo que está ocurriendo en los capítulos 4 y 5, los elementos que intervienen allí, la adoración que se realiza, la intercesión de Cristo allí en el lugar santo, todo esto nos permite comenzar a abrir los 7 sellos, entender esas verdades que allí se presentan. Así que quiero invitarle de inmediato a abrir sus Biblias en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, donde Juan dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. De esta forma se describe la apertura del primer sello, lo que el apóstol Juan ve cuando se apertura ese primer sello. Este primer periodo o este primer sello representa justamente de manera paralela lo mismo que la primera de las 7 iglesias, cubre el mismo periodo de la iglesia de Éfeso, esa iglesia de la fe pura, de la fe triunfante. Así que el caballo blanco representa esas grandes conquistas de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, y el jinete que lo monta representa a Cristo, que sale venciendo y para vencer. Estos elementos también los encontramos en el Antiguo Testamento. Siempre hemos enfatizado el hecho de que todos los libros de la Biblia desembocan en el Apocalipsis, que todas las figuras que aquí aparecen, las imágenes son tomadas del resto de la Escritura, pero especialmente el Antiguo Testamento. Y en Zacarías capítulo 10, versículo 3 al 6, se hace una comparación. Allí se compara específicamente a Judá, el pueblo de Dios en ese entonces, con un caballo que cabalga a la batalla para vencer al enemigo. Así que no es la primera vez aquí en la apertura del primer sello donde se toma la figura de un caballo que representa al pueblo de Dios y que sale vencedor, sale victorioso. También en Profetas y Reyes, en la página 535, la mensajera del Señor anticipa allí que el pueblo de Dios en el tiempo final, en el tiempo del fin, también bajo la unción de la lluvia tardía, tendrá victorias similares a la de la era apostólica, a la de la era del caballo blanco. Dice en esa cita lo siguiente: revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo, venciendo y para vencer. Así que las grandes victorias, las glorias que acompañaron a la iglesia primitiva, acompañarán también el cierre de la predicación del Evangelio con el pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin. Por eso un reavivamiento de la piedad primitiva, cual nunca fue desde los días apostólicos, se verificará en el pueblo remanente de Dios antes de que los juicios del Señor caigan finalmente sobre la tierra. Claro, esta es la interpretación, Lo del medio. permitiendo que la Biblia sea Para, su propio intérprete. Pero en el mundo del protestantismo apóstata, donde le dan a las profecías apocalípticas una interpretación futurista, dispensacionalista, no usando principios hermenéuticos como los que conocemos, los que aplicamos a la Biblia, uno de ellos que la Biblia es su propio intérprete, dejando cada texto en su contexto. Pero en el mundo del protestantismo apóstata, en esa interpretación fuera del lugar que ellos hacen, enseñan que este caballo blanco del primer sello representa al anticristo. Imagínese, no, note lo que una interpretación incorrecta puede hacer
con una profecía que representa la iglesia apostólica, que el jinete representa a Cristo, las victorias de la iglesia primitiva, cuando se saca de contexto, cuando no se le aplican los principios hermenéuticos claves y del lugar, mire hasta dónde puede llegar. En el mundo del protestantismo apóstata, repito, donde le dan una interpretación futurista, dispensacionalista, ellos creen y enseñan que este caballo blanco del primer sello representa al anticristo, que de alguna manera ascenderá al poder después de un rapto, que también ellos creen haciéndose pasar entonces por Cristo. Esto nos lleva a un apego a los principios hermenéuticos, sobre todo permitir que la Biblia sea su propio intérprete, porque ningún error es inofensivo. Detrás de cada error de interpretación, algo persigue el enemigo que finalmente causará que la persona en el tiempo final sea engañada, entrampada y desviada de la correcta escritura. En el resto del Apocalipsis también el color blanco de este caballo está asociado con el Señor Jesucristo y también con los redimidos, tanto con el Señor Jesús como también con los redimidos, el color blanco. Por eso, cuando Cristo se le aparece en la primera visión a Juan en el capítulo 1, tiene el cabello blanco como la lana. De igual manera, los vencedores recibirán una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito. De igual manera, los redimidos recibirán vestiduras blancas, los vencedores. Y encontramos más adelante que también los 24 ancianos están vestidos de blanco. También los mártires, a los mártires que aparecen y que lo vamos a ver en el quinto sello, se le aseguran vestiduras blancas que representan la justicia de Cristo. Más adelante también veremos cómo la gran multitud que nadie podrá contar de toda nación, tribu, lengua y pueblo están también vestidos con vestiduras blancas. Del mismo modo, el Hijo del Hombre viene sentado sobre una nube blanca, dice Apocalipsis 14. Eso cuando venga a la gran cosecha final. Y también en Apocalipsis 19 se describe a Cristo viniendo sobre un caballo blanco, acompañado por los ejércitos del cielo, también vestidos de blanco y montados en respectivos caballos blancos allí en Apocalipsis 19. Finalmente, a Dios se le ve en el juicio ejecutivo, allí en Apocalipsis 20:11, también sentado sobre un gran trono blanco. Así que el color blanco, en todo el contexto inmediato allí en el Apocalipsis, es símbolo de pureza, en el resto de la escritura también, y la iglesia apostólica era pura en doctrina y en conducta. Por eso se toma este color como un elemento distintivo para presentar esa imagen de la iglesia del primer siglo. Ya lo que tiene que ver con los demás elementos, como el arco, las flechas, en el libro segundo de los Reyes, capítulo 13, versículo 17, vamos a encontrar que el arco y las flechas representan la victoria de Dios sobre los enemigos de su pueblo. Un elemento que también está muy acorde con lo que ocurrió en el primer siglo con el pueblo del Señor. Un ejemplo de ello también lo encontramos en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 79, donde dice, Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador, no da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados, sino que impone pesadas cargas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Noten cómo el arco, la flecha, tiene que ver con ese mensaje penetrante, con ese mensaje de verdad, que no le dice al ser humano lo que él quiere oír, sino la verdad que va acorde con lo que está revelado. Y también se menciona otro elemento, es la corona. Y la palabra corona aquí es en griego estéfanos, donde viene la palabra y el nombre Estefanía. La corona de Estéfanos, que se describe aquí, se le da al vencedor después de una lucha. Es una constante en la escritura, ese principio. Por eso en Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Y en Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Un detalle interesante de esta apertura del primer sello y del jinete del caballo blanco es que sale venciendo para vencer. Me gusta mucho la traducción original de esa expresión venciendo para vencer, realmente es venciendo con el fin de vencer. O sea, esas pequeñas victorias que se van acumulando dan como resultado la victoria final. Así que este caballo y su jinete salen venciendo con el fin de vencer. Y esa expresión también nos recuerda la promesa que aparece al final de cada uno de los mensajes de las siete iglesias, donde dice al que venciere, al que venciere. Pero vayamos de inmediato al segundo sello que aparece en el versículo 3 de este capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 6, versículo 13, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio también una gran espada. Es la descripción de lo que ocurre cuando se apertura el segundo sello y aparece el caballo rojo. Este caballo rojo representa el periodo entre las persecuciones de los emperadores romanos que básicamente estallaron desde el año 100, cuando termina el primer periodo de esa iglesia apostólica, el periodo del caballo blanco, desde el año 100 hasta el año 313. Ese periodo de las persecuciones de los emperadores romanos contra la iglesia, entre ese momento y hasta que en el año 313 llega el edicto de tolerancia de Constantino, conocido como el edicto de Milán, dictado por Constantino el Grande. El caballo rojo entonces cubre ese mismo periodo que ha cubierto la iglesia de Esmirna, desde el año 100 hasta el año 313, el segundo periodo en orden en la historia de la iglesia cristiana. Ese periodo contiene mucho lenguaje de muerte debido a esas persecuciones que los emperadores dirigieron contra la iglesia, los decretos para exterminar en ocasiones, como lo que ocurrieron en los últimos 10 años de ese periodo, desde el año 303 hasta el año 313. Aquí al jinete, en este segundo sello, al jinete del caballo rojo, se le da poder, dice, de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. Y se le da una gran espada, al igual que esa credencial con la que el Señor Jesús se presentó para la iglesia de Esmirna, porque él le dijo, yo soy el que estuve muerto. Así que en el mensaje, en la introducción, en la credencial que el Señor Jesús presenta cuando le habla a la iglesia que representa este mismo periodo del caballo rojo, que es la iglesia de Esmirna, de manera paralela, Él se presenta como el que estuvo muerto. De igual forma, les anima a ser fieles hasta la muerte y les promete que si vencen no sufrirán daño de la segunda muerte. Así que note la constante de recalcar tanto el aspecto de la muerte, pero ahora con estas promesas que da el Señor Jesús de lo que será finalmente la recompensa, el cumplimiento de sus promesas en aquellos que se mantienen firmes. Este color rojo del segundo jinete, en el segundo sello, en su sentido simbólico, en la Biblia representa el derramamiento de sangre, el color rojo, que fue característico de ese periodo, como estamos diciendo. Y se describe también una gran espada que quita la paz. En ciertos contextos, la espada representa la palabra de Dios, pero es en ciertos contextos. No es el caso aquí. En este escenario, la espada es similar a la espada que el Señor Jesús menciona allí en Mateo capítulo 10, en el versículo 34, cuando Jesús dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Noten cómo la Biblia sigue siendo su propio intérprete y cómo una expresión en un contexto puede significar algo y en otro otro.
En un contexto, la espada es la palabra, la espada del espíritu, pero en el contexto de la batalla de la fe, de las armas espirituales, pero aquí en este contexto donde se siembra discordia, se siembra la muerte, donde hay división, representa la espada ese tipo de elemento. Vayamos ahora entonces al tercer sello que aparece en el versículo 5. Les recordamos que las inquietudes, las preguntas que puedan generarle estos elementos, estas imágenes que se presentan aquí y la interpretación de las mismas en el Apocalipsis, pueden irla anotando. Que así como dedicamos gran parte del estudio del domingo, el próximo domingo, pues también la mayor parte del tiempo será para esas preguntas, aparte que pueden enviarla allí a los pastores conectados y también a través del chat, y en la parte final siempre a uno o dos se le da también algún tipo de oportunidad. Dice en el versículo 5 del capítulo 6 de Apocalipsis: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía, interesante, una balanza en la mano. El que lo montaba tenía una balanza en la mano y una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis al aceite ni al vino. ¿Cuántos elementos aquí en el tercer sello, en la apertura del tercer sello, cuando aparece el tercer jinete, el del caballo negro, y el jinete que lo monta con una balanza en la mano? Aquí el tercer sello representa, perdón, ese periodo cuando el emperador Constantino, Constantino el Grande, coartó la persecución contra los cristianos mediante el edicto que ya habíamos mencionado, el edicto de Milán, dado en el año 313. Mediante ese edicto, Constantino favoreció, entre comillas, a la iglesia cristiana, porque las persecuciones imperiales cesaron. Y entonces ese periodo de tolerancia, ese periodo en que ahora la iglesia cristiana iba a ser favorecida temporalmente por el imperio, por el emperador, todo esto provocó que doctrinas y prácticas mundanas entraran en la cristiandad y la corrompieran desde adentro, corrompieran la iglesia desde dentro. Los principales símbolos que vemos aquí son el caballo negro, la balanza, el trigo y la cebada, el aceite y el vino. Y vamos a ver cada uno de estos elementos que representa. Así como el caballo blanco representaba la fe pura y las victorias de la iglesia apostólica, y el caballo rojo que vimos hace un momentito representa las persecuciones de los emperadores romanos, este caballo negro, pues de alguna manera presenta la manera en cómo el mundo se infiltró en la iglesia en los días de Constantino, con prácticas que eran antibíblicas. Y es que cuando Satanás no puede vencer a la iglesia por la persecución, entonces la corrompe desde adentro. Mientras perseguía a la iglesia en ese periodo del caballo rojo, en el periodo de la iglesia de Esmirna, mientras se derramaba la sangre de los mártires, según escriben algunos, según han escrito, según dejaron registrado algunos de los creyentes de ese segundo siglo de la era cristiana, segundo y tercer siglo, la sangre de los mártires era semilla, porque por cada cristiano que martirizaban, 3 paganos en promedio aceptaban el Evangelio de Cristo al ver la seguridad, la firmeza y el poder con que morían. Por eso Satanás, cuando vio que no le daba resultado la persecución abierta, el ataque frontal, entonces Satanás se infiltra dentro de la cristiandad. El concepto del enemigo, y él fue que en principio creó esa idea de que si no puedes con tu enemigo, únete a él, unirse y desde adentro, pues provocar esa corrupción moral, esa corrupción que aparece en ese periodo de la iglesia cristiana, desde el año 313, ese periodo de transición entre lo que es la conversión del emperador Constantino
y el ascenso del papado a la supremacía que se dará en el año 538. Durante este periodo, la iglesia perdió la pureza doctrinal, el estilo de vida peculiar también lo perdió y adoptó la iglesia muchas enseñanzas y prácticas paganas. Esas tinieblas morales y espirituales que penetraron son lo que dan como resultado ese color negro que se presenta en este jinete. Allí se menciona Balaán, es el personaje clave durante ese periodo de la tercera iglesia también, y es aquí en este tercer sello quien da a entender algunos elementos clave, porque Balaán entró a la iglesia realmente como infiltrado, como si fuera un profeta realmente que todavía le servía a Dios. Y así como Balaán en el Antiguo Testamento hizo todo lo posible para maldecir a Israel desde afuera, pero no pudo porque no había iniquidad en el pueblo de Dios, habiendo fracasado en su intento, Balaán entonces cambió de estrategia y plantó la idolatría y la fornicación dentro del campamento de Israel y el fin fue desastroso para el pueblo de Dios. De esa misma forma, Satanás procuró vencer a la iglesia desde fuera primero, pero al no darle resultado en los primeros siglos, pues ahora lo hace infiltrándose en ese periodo del caballo negro, del caballo oscuro. Sin embargo, el Señor preservó siempre muchas rodillas que no se doblaron ante Baal, que no se doblegaron ante ese sistema. Y el resultado de esos que se mantuvieron fieles es lo que vamos a ver justamente mañana, cuando los creyentes entran en el periodo de mayor oscuridad de la historia, en el periodo de la supremacía papal, las persecuciones, las victorias que Dios dio a su iglesia, aún huyendo en el desierto, donde tenía lugar preparado para ello. Son elementos muy importantes que nos hacen ver que aún en medio de la densa oscuridad, Dios aún dirige a su pueblo y que nos espera un mañana próspero, de eterna primavera, si nos mantenemos del lado del Señor, habitando al abrigo del Altísimo. Que Dios pueda bendecirle en esta hora y pueda darle la seguridad de que en su nombre somos más que vencedores. Muchas gracias, Pastor Rondón. Quiero pedirle a este grupo especial, antes de hacer las preguntas que siempre le hacemos, que sigan orando por este siervo, su esposa, su familia. Amén. Dios lo ha puesto en lugares para ministrar que son solamente por la misericordia y la gracia del Señor. Y Amén. debemos orar para que la luz del Evangelio, a través de esos medios de comunicación donde el pastor está, siga fluyendo para salvación de miles de personas y millones de personas en el mundo. Amén. Pastor, ¿cómo podemos evitar ser corrompidos desde adentro en este tiempo en el que estamos viviendo? ¿Cómo Sí. podemos evitar eso? Sí, muy buena pregunta porque vivimos en un tiempo donde el enemigo utiliza otro tipo de sutilezas, pero no ha cesado en su ataque y en su intento de desarticular justamente desde adentro. Una de las cosas que podemos hacer, además de orar, es mantenernos estudiando siempre la palabra. Participar de programas como estos, donde no solo se estimula a orar como un estilo de vida, que es lo que se plantea allí en la conexión 360, como un estilo de vida que dé como resultado ese poder espiritual, ese vivir en el espíritu. Aparte de eso, se estudia la palabra, se dedica tiempo a eso porque la fe viene por el oír, pero también porque es lámpara a nuestros pies la palabra y nos permite detectar dónde hay error. El hermano, la hermana de iglesia que se mantiene constantemente así, conectado con la palabra, participando de estos estudios, tan pronto escucha un error, lo detecta a la distancia, inmediatamente. Continuamente recibimos a veces preguntas que nos dicen, mire, a un predicador salió con esto, dígame si eso es cierto, está eso en la palabra, está en el Espíritu, ofrece algo de eso, porque la gente que vive atenta a la palabra, desde que escucha el error, a la distancia le hace ruido. Y entonces, una de las formas que podemos hacer para impedir que el enemigo desde adentro, pues, cause esa desarticulación de la verdad, cause fisuras dentro del pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo,
pues es estudiando la palabra, manteniéndonos atentos a la palabra, constantes en la oración y compartiendo la verdad con otros. Aquel que se mantiene ocupado en la obra del Señor, el enemigo nunca podrá sonsacarlo para el error. El enemigo nunca tendrá tiempo para hacerlo caer, porque no tendrá tiempo ni para pecar. ¿Tendremos mártires al final del tiempo, pastor? Sí, antes de que se cierre la gracia, después que se dicte la ley dominical, como vamos a ver cuando entremos en esos capítulos 13 especialmente y 14 del libro del Apocalipsis, vamos a ver, todavía quedan mártires, por eso cuando se apertura el quinto sello, un mensaje que se le da a las almas debajo del altar que están allí de manera simbólica es que esperen hasta que se complete el número de sus consiervos, los que han de morir como ellos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Así que habrán personas que estarán dispuestas a morir por Cristo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. En el último tramo de gracia, todavía quedan mártires y Dios ha dotado a algunas personas con un don especial para ese martirio. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí a lo de los mártires, ese don especial que Dios le ha dado a algunas personas y cómo pues habrán mártires, pero solo hasta que se cierre la gracia. Después de allí, incluso el decreto de muerte nunca se va a ejecutar. El decreto de muerte se da posterior al cierre de la gracia, pero nunca se va a ejecutar después que Dios sella a sus hijos, ninguno de esos sellados. Satanás no podrá descompletar ese número. Y es interesante eso que vamos a ver, pero sí aún quedan mártires y todavía en este momento presente, en países donde hay intolerancia religiosa, caen mártires todavía, que se mantienen firmes y que de vez en cuando salen las informaciones, como algunas que vamos a compartir cuando lleguemos a esos capítulos. Gracias, pastor. Mire, hay algunos santos de Jehová que utilizando el tema de la profecía intentan destruir la iglesia desde adentro. ¿Usted puede darnos alguna característica, cómo identificarlo y qué hacer para prevenirlo? Muy bien, eso es muy importante, pastor, también porque las sutilezas con que a veces obran no permiten que algunos tengan el discernimiento para detectarlo. Una de las características principales es el sensacionalismo con el que despiertan su protagonismo en medio de su predicación y de sus enseñanzas. Es lo primero. Como decirle a la congregación, ya nadie le está hablando de este tema. Estos temas no se tratan. Cuando en la iglesia siempre se han tratado todos los temas. Y cuando la misma inspiración dice qué es lo que debemos priorizar en cada momento y en cada lugar, pero tratando de ser protagonistas, de atraer la atención a su persona, esas son de las expresiones más comunes en quienes casi siempre van a estar infiltrando algunas falsas enseñanzas y tratando de manera muy sutil de distraer la atención, de desenfocar la atención de la misión que tenemos que realizar como iglesia y atraerla hacia sí mismo, hacia un protagonista desbordado. Decir así, nadie le habla de esto, como diciendo, yo sí le hablo, o sea, yo sí estoy en lo que tengo que estar, o sea, todo ese tipo de cosas causan prejuicios en las personas y siempre hay personas que incautas pues van a ir detrás de ese tipo de personas que buscan protagonismo personal, que de alguna manera pues tratan de decir yo sí le voy a enseñar lo que hay que enseñarle y detrás de eso casi siempre vienen y se infiltran o falsas enseñanzas o falsas indicaciones que no vienen del espíritu. ¿A cuántas personas ese tipo de falsos profetas lo han arrastrado, lo han sacado de la iglesia? A veces sacando cosas de su contexto, lo han arrastrado, lo han sacado de su lugar, han dividido familia, lo han llevado a lugares lejanos donde finalmente terminan sin fe, terminan no creyendo en nada, enfriándose completamente, algunos se van al mundo y eso lo hemos visto ocurrir en las últimas décadas. Siempre habrán personas que cualquiera que venga con ese sensacionalismo, con ese espíritu de protagonismo, le calentará los oídos y que los hará vulnerable a cualquier tipo de engaño. Cualquier persona que lo aleje del cuerpo de Cristo
lo está alejando, porque cuando usted se separa del cuerpo de Cristo, y eso puede comenzar desde una reunión donde sea reunión aparte, de manera secreta, de manera clandestina, donde usted no tenga el consejo de aquellos de más experiencia que le puedan decir, mira, eso lo hemos visto vez tras vez, eso no termina bien, pero las personas prefieren llevarle y apartarle, hacer reuniones solos, a tener ese tipo de espíritu, son de las cosas que debemos prestarle mucha atención para que nadie arrebate nuestra corona, porque a Satanás le da lo mismo que tú te salgas de la iglesia por el frío formalismo, que te vayas de manera mundana, o por el fuego del fanatismo, porque Wow. por cualquiera de las dos vías te quitará del centro. Y siempre debemos estar en el centro, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bueno, Pastor, yo creo que esta respuesta es una señal de alerta, ¿no? Instrucciones claras del Señor. Gracias, Pastor Rondón, Amén. por ministrarnos y dar nuestra sabia instrucción. Vamos a orar a Dios en esta hora, el Pastor Mario Rondón. Amén. Amén. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la revelación que has dado a tu pueblo. Gracias por la luz para este tiempo. Y gracias también, Señor, por las ideas que has puesto en la mente de tus siervos, los ministros que han estado coordinando este programa y que se mantienen allí como fieles portantorchas. Gracias también por cada miembro de tu iglesia, Señor, de tu pueblo remanente, que se mantiene, Señor, en el puesto del deber, en guardia espiritual, y que cada mañana, Señor, te busque en una forma especial, esperando el cumplimiento de tu promesa, porque tú has dicho, yo amo a los que me aman y me encuentran los que madrugando me buscan. Gracias, Señor, porque sabemos que recompensarás grandemente el esfuerzo y la dedicación de cada hermano y hermana que te busca cada mañana en oración y que vive atento a tu palabra. Gracias por responder las oraciones. Nuevamente te rogamos por cada pedido que ha sido escrito, que ha sido presentado hoy delante de ti, Señor. Manifiéstate poderosamente y glorifícate en la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Danos un día de victoria y permite que mañana nos conectemos nueva vez temprano para orar juntos y para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos y todas. Hasta mañana. Bueno, familia, la verdad es que esta noche Dios nos ha ministrado de una forma maravillosa. Hemos aprendido bastante con el Pastor Mario Rondón. Gracias, Pastor Rondón, por permitir que tu vida sea un instrumento en las manos de Dios para bendecir a su iglesia. En el día de mañana seguimos esta serie con el pastor Mario Rondón y obviamente contigo porque eres parte de esta serie especial. Así que mañana, Dios primero, nos vemos una vez más para seguir esta interesante serie de Apocalipsis con el pastor Mario Rondón y el repaso de las reflexiones de nuestro libro Conexión 360. Permíteme orar contigo. Padre Celestial, una vez más, gracias por las grandes lecciones y enseñanzas que nos da en el libro de Apocalipsis a través del pastor Mario Rondón. Sigue utilizando al pastor Rondón, Señor, como tú lo estás haciendo, y sigue bendiciendo a cada amigo, cada hermano conectado a esta transmisión. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, nos vemos mañana, Dios primero, 9 de la noche, hora New York. Bendiciones.